Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia Sergei Lavrov generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. En ese sentido, el politólogo Nick Evans plantea sus consideraciones sobre los recientes encuentros e insiste en que Caracas preservará la alianza con Moscú. Hasta ahora, esta jugada de doble play le está saliendo bien con el grave riesgo que implica el hecho de equivocarse ante unos compromisos que ya debió haber asumido con el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, el analista político Víctor Maldonado estima que el gobierno de Maduro hará lo posible por tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición actual y respecto a un eventual reinicio del diálogo en México, considera que al existir un puente de comunicación directo entre el chavismo y Estados Unidos, la oposición ya no juega un papel relevante. Que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo a Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo. Respecto a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, dijo el fin de semana que considera la visita de los emisarios de Biden como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Representantes del sector privado de El Salvador y los ciudadanos califican como apropiadas las medidas de alivio para controlar el alza de precios debido a la crisis financiera mundial derivada del conflicto en Ucrania y por la fluctuación del precio del petróleo en el mercado internacional. La eliminación temporal de los aranceles de importación para los alimentos y de 2 impuestos a los combustibles, así como la disposición de sancionar a comerciantes que especulen con los precios al público, constituyen un alivio para la situación que ya era difícil porque la pandemia generó problemas con la cadena de suministro. Silvia Cuellar, representante de la Corporación de Exportadores Coexport, explica. Ya veníamos en un incremento, no por el precio del combustible, sino por el tema logístico. Ya veníamos en una crisis en ese sentido. Ya las empresas lo habían como asimilado, ¿no? Durante la aplicación de las medidas, la Policía Nacional Civil capturó a un empresario del transporte de pasajeros por resistencia agresiva y también incautó cerca de 200 buses y microbuses. Y para no afectar el servicio, las autoridades activaron un plan de emergencia para que militares trasladaran a los pasajeros. La información fue proporcionada por el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas. Esto en base a las instrucciones que se nos dio en las 11 medidas que el señor presidente de la República anunció hace 3 días. En estos 3 días hemos instalado un aproximado de 100 controles vehiculares a nivel nacional. Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Leonor Selva, expresó que apoyan las disposiciones, pero piden que su aplicación no vulnere los marcos legales. Sí nos preocupa de nuevo la implementación de las medidas. La implementación de las medidas tiene que respetar el Estado de Derecho. Los ciudadanos también mantienen sus expectativas porque las medidas ayuden a mitigar el incremento en el precio de los productos esenciales que se han visto impactados por el alza en el costo de las materias primas y del transporte de carga. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que cumplió una importante misión. La organización de Cooperación Estadounidense negó la posibilidad de que existiera malversación de fondos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cargos que el gobierno sandinista imputó contra Cristiana Chamorro. La desaparición de esta fundación dejó un vacío entre los periodistas y también en la sociedad nicaragüense, que observó la promoción de distintas expresiones de libertad de expresión, libertad de prensa, valores democráticos, actividades académicas y la construcción de una cultura de reconciliación y paz durante varias décadas. Guillermo Medrano,
Medrano, ex colaborador de esta fundación, comentó a La Voz de América. No solamente quedó un vacío ante la prensa que guiaba de la mano a los periodistas que la buscaban, sino que se cerró 23 años de experiencia, 23 años de servicio a la comunidad. Sumándose a las voces de nicaragüenses, el canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, reiteró su profunda y seria preocupación al haber trascendido la declaratoria de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, de su hermano Pedro Joaquín Chamorro y de 2 funcionarios de la exfundación. Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón dice que el arresto de estos ciudadanos y el cierre de la organización marcan una pérdida significativa para la democracia en Nicaragua. La Fundación Violeta Barrio desempeñaba un papel muy importante para capacitar a las y los periodistas. Y una democracia saludable también se mide por la calidad de la prensa. Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa definió como una aberración a las libertades de expresión y de prensa las condenas judiciales impuestas en Nicaragua a Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, también miembros del directorio del diario La Prensa de Managua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En su cuarta visita a México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, así como la titular de Seguridad y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Durante el encuentro de 1 hora y 40 minutos se habló de migración, de la inversión en la frontera común y de seguridad. El presidente López Obrador publicó una fotografía en sus redes sociales y relató que se abordaron asuntos de trabajo y migración y se sigue promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que el Ejecutivo insistió en la necesidad de un plan de desarrollo conjunto para Centroamérica. Tenemos ya varias ideas en común. El presidente le dijo, bueno, pues vamos a enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea allá en la Casa Blanca el señor Mayorkas ahora que regrese. Más tarde, en una reunión de ambas delegaciones en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los secretarios Ebrard y Mayorkas concordaron que es necesario construir acuerdos regionales hacia una migración ordenada, segura y regular. En un video colocado en sus redes sociales, el secretario Mayorkas señaló que la sólida asociación entre ambas naciones y la visión común para la región ayudarán a brindar un sistema de migración seguro, ordenado y humano, y aún más. Consecuencias para aquellos que no califican y buscan ingresar ilegalmente a nuestros países. El embajador estadounidense Ken Salazar señaló que se dialogó sobre la necesidad de atender el flujo de migrantes sin precedentes en Centroamérica y México, incluyendo los esfuerzos por atender las causas de raíz de la migración, mientras en torno a la cooperación en materia de seguridad, en el marco del mecanismo Entendimiento Bicentenario, se informó de la detención en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del presunto líder de la delincuencia organizada, Juan Gerardo N., alias El Huevo, quien cuenta con 3 órdenes de aprehensión, entre ellas una con fines de extradición por conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto armado no ha cesado y cada vez son más los que huyen de la guerra de Ucrania en busca de refugio. Según las últimas informaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya son más de 2.800.000 personas que han escapado de la guerra de Ucrania. La mayoría de ellos son madres y niños que han dejado atrás a sus padres y esposos. Uno de los puntos fronterizos más concurridos para los refugiados que vienen de Ucrania
Ucrania es médica. Una vez entran en Polonia, muchos esperan a que autobuses les lleven hasta lugares habilitados como refugios temporales, donde voluntarios les proporcionan alimentación, ropa de abrigo y les informan sobre a qué ciudades pueden dirigirse de manera gratuita. Otros esperan a que personas particulares o transportes colectivos les lleven directamente a su destino final. Es el caso de esta madre que viaja con su hijo de 9 años. Vamos a Italia. Sin embargo, hay algunos familiares que viajan desde toda Europa y esperan a los refugiados en el lado polaco de la frontera. Es lo que hizo Sofía, una española casada con un ucraniano que se desplazó a Médica con su marido para reencontrarse con su suegra. Ya no quería salir, dentro se han quedado mi cuñado, mi cuñada, mis sobrinos, pero ella es muy mayor y al final, como está todo, parece que va a seguir, la convencimos de que viniera a casa antes de que estuviese peor. Funcionarios de la Unión Europea apuntan a que podrían terminar migrando unos 5 millones de ucranianos. Por el momento, el país con más refugiados es Siria, que lleva en guerra más de 10 años y que, según ACNUR, cuenta con cerca de 5.700.000 refugiados. La batalla por el destino de Ucrania se está dando en múltiples frentes, con funcionarios estadounidenses volando por todo el mundo para reunirse con civiles afectados por los sangrientos ataques rusos, pero también hablando virtualmente y en persona con funcionarios de otros países que tienen un papel que desempeñar para poner fin a este conflicto. En tanto, en la capital ucraniana, Kiev, el alcalde Vitaly Klitschko anunció la imposición de un toque de queda en la capital a partir de hoy a las 8 de la noche, 3 de la tarde, hora de Washington, hasta las 7 de la mañana del jueves, las 12 del mediodía, hora de Washington, en una medida que sigue a una serie de ataques de las fuerzas rusas que ya están en las afueras de la ciudad y que atacaron varios bloques de apartamentos. Está prohibido moverse por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antibombas, dijo Klitschko, y añadió: la capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base operativa avanzada de la libertad y la seguridad de Europa, no será abandonada por nosotros, dijo el alcalde Klitschko. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, en un último video que emitió, que ya se convirtió en el medio de comunicación diaria, se dirigió a los ciudadanos rusos, haciendo referencia a la necesidad de contar los hechos sobre lo que pasa en Ucrania. Agradezco a esos rusos que no dejan de intentar sacar la verdad, que luchan contra la desinformación y dicen la verdad. Cuentan hechos reales a sus amigos, familiares y personalmente a la muchacha que entró al estudio de Canal 1 con un cartel contra la guerra para aquellos que no tienen miedo de protestar antes de que su país se cierre totalmente al resto del mundo, convirtiéndose en una Corea del Norte muy grande. Necesitan luchar, no deben perder su propia oportunidad. Y el miércoles el presidente Zelensky hablará vía videoconferencia ante una sesión conjunta a puerta cerrada del Congreso de los Estados Unidos, mientras la Casa Blanca anticipa la posibilidad de un viaje del presidente Joe Biden a Europa luego de que un grupo de 4 senadores visitaran Polonia, uno de los principales destinos de refugiados, entre ellos el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, que en entrevista con La Voz de América destacó: lo que vi en la frontera fue la necesidad de que Estados Unidos actúe de inmediato, no mañana, no el próximo año, ahora. Hay una urgencia en este momento que exige la atención del mundo, así como la del pueblo estadounidense. También el lunes, las delegaciones rusa y ucraniana celebraron virtualmente una cuarta ronda de conversaciones de paz sin resultados concretos, y el presidente Zelensky continúa insistiendo en sostener una reunión cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Tras 20 días de una agresiva invasión militar ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin, para muchos residentes de Ucrania, permanecer en línea ha sido uno de los mayores desafíos a medida que los misiles rusos destruyen todo cuanto encuentran a su paso, arrasando importantes infraestructuras de telecomunicaciones y suministros de energía. Sin embargo, en medio del caos, los cortes energéticos y de la gran incertidumbre provocada por la ofensiva rusa, cada vez son más las empresas tecnológicas que, dispuestas a ayudar,
se ponen manos a la obra para proveer sus servicios y abastecer a los ucranianos. El multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de la compañía SpaceX, fue uno de los primeros en apoyar a Ucrania luego de que Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano y ministro de Transformación Digital, exigiese su colaboración. Desde entonces, SpaceX ha enviado numerosas estaciones necesarias para conectarse a través de Starlink, una constelación de satélites de Internet, garantizando así la conectividad a los ucranianos. Oleg Kutkov, ingeniero de software y comunicaciones, explicó a La Voz de América por qué es tan importante para ellos mantenerse conectados en estos momentos. Nuestro gobierno se comunica con nuestros ciudadanos a través de medios sociales y obtenemos toda la información de ellos en Internet, no de la televisión o la radio, sino de Internet. Por lo tanto, es muy importante. Según reportó la organización NetBlock, cuya misión es rastrear la ciberseguridad y las interrupciones de Internet en todo el mundo, algunas de las principales ciudades del sur de Ucrania, incluidas Kherson y Mariupol, han experimentado graves interrupciones de Internet debido a ataques directos a la infraestructura y al suministro de energía. Paralelamente y más allá de SpaceX, cada vez son más las empresas privadas que se unen para desempeñar un papel activo en el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, operadores de telefonía móvil como T-Mobile, AT&T o Verizon renunciaron a los cargos por llamadas y mensajes de texto desde y hacia Ucrania. Por su parte, Airbnb, la plataforma digital dedicada al mercado de alojamientos, organizó sus recursos para ofrecer refugio gratuito a corto plazo a 100.000 refugiados que huyen de la guerra. En tanto, Google y Facebook silenciaron a los medios estatales rusos de sus plataformas europeas mientras trabajan con los gobiernos europeos para combatir la propagación de desinformación por parte del Kremlin, una medida que ha sido rechazada por estos medios que acusan a Occidente de manipular el discurso global. Desde que empezó la ofensiva el 24 de febrero, más de 340 empresas han anunciado su retiro de la economía de Rusia, tomando partido en el conflicto y como forma de protesta por la invasión de Ucrania. Ante semejante desbandada, el gobierno ruso ha amenazado con contrarrestar este éxodo, nacionalizando las empresas de propiedad extranjera que han huido del país, y en recientes declaraciones televisadas, el presidente ruso aseguró que unidos superarían estas dificultades, tal y como lo hicieron en años pasados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Si bien millones de estadounidenses buscan un nuevo automóvil, encontrarlo en los inventarios de los distribuidores sigue siendo un desafío, ya que la demanda supera la oferta en medio de una escasez mundial de semiconductores que ha obstaculizado muchas líneas de ensamblaje. Desde que comenzó la pandemia, nada ha sido normal para los trabajadores como Chris Peña, presidente de la Unión de Trabajadores de Automóviles en la planta de ensamblaje de Ford en las afueras de Chicago. Conseguir piezas hechas en los Estados Unidos o en otro lugar del mundo ha sido realmente un desafío intermitente durante los últimos 2 años. En la planta de ensamblaje de Chicago podemos producir miles de automóviles por día, pero esto realmente ha ralentizado la producción y esta semana estamos despedidos temporalmente. Este es el más reciente de una serie de paros laborales en las plantas automotrices de todo el país, mientras que Ford y otros fabricantes luchan por satisfacer la creciente demanda de vehículos nuevos en medio de una escasez mundial de semiconductores que controlan los sistemas electrónicos en la mayoría de los vehículos, y Chris Peña también destaca. No es solo un microchip, quiero decir que estos autos tienen múltiples microchips que ejecutan diferentes componentes. John De La Salle es profesor de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Illinois y dice que los fabricantes de automóviles reaccionaron a los bloqueos y despidos provocados por la pandemia del coronavirus y ordenaron menos chips, anticipando incorrectamente una demanda reducida de vehículos nuevos. Creo que esperaban que la demanda colapsara. En respuesta a eso, redujeron su pronóstico a los proveedores de chips y eso provocó que reasignaran su capacidad a otros lugares. Y cuando la demanda volvió más rápido de lo esperado, los fabricantes de automóviles ya no tenían un lugar en la fila, por así decirlo, y esto provocó la escasez, dijo. De La Salle dice que la falta de fabricación nacional de chips está empeorando las cosas y comenta que en 1990 Estados Unidos tenía el 37% de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores y agregó textualmente, hoy ha bajado al 12% y mucho de eso se ha ido al extranjero, particularmente a Asia.
A medida que los vehículos nuevos aguardan por decenas de miles de semiconductores para ser completados, los estadounidenses que buscan comprar vehículos usados están pagando un 40% más en promedio que hace un año, y la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que los precios de los vehículos nuevos también aumentaron un 12% en el mismo periodo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. En un momento de crisis internacional que afecta fundamentalmente a la energía, particularmente a la gasolina, la empresa de vehículos compartidos Uber cobrará a sus usuarios un nuevo cargo por el combustible para compensar los gastos de los prestadores de servicios de transporte y de entrega. El recargo de 45 o 55 centavos de dólar por cada viaje de Uber será temporalmente, mientras que los pedidos de Uber Eats, el servicio de entregas de comida o delivery, será de 35 o 45 centavos de dólar según la ubicación, como así anunció la empresa. La medida entrará en vigencia el miércoles y se aplicará durante al menos 60 días, después de los cuales Uber evaluará la situación. La empresa informó que todo el dinero se destinará directamente a los conductores. De acuerdo con la empresa con sede en San Francisco, California, los recargos se basan en la distancia media del viaje y el aumento de los precios de la gasolina en cada estado. A medida que se intensifica la guerra de Rusia en Ucrania, los precios de la gasolina en Estados Unidos han alcanzado niveles récord, con el precio promedio alcanzando los $4,33 por galón luego de la prohibición que el gobierno de Estados Unidos estableció para la importación de petróleo procedente de Rusia. Por otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, subirá el costo de los préstamos con el objetivo de ralentizar el crecimiento económico y controlar la alta inflación hasta cierto punto, y según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, será una de las alternativas que permita frenar el aumento de los precios mientras mantiene el mercado laboral y la economía en expansión. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la llegada de centenares de refugiados ucranianos a la frontera de Polonia a bordo de trenes, escapando de la invasión rusa a Ucrania, y en las estaciones son recibidos por voluntarios que al menos les muestran amabilidad y sonrisas. Nuestra colega Julia Riera, enviada especial de la Voz de América a Przemyśl, localidad fronteriza entre Polonia y Ucrania, encontró a uno de ellos. Se llama Xavier Blasco, es español y tiene 19 años y es uno de los voluntarios que ofrece comida, bebida y abrigo a estos refugiados. Pues a ver, mi mejor amigo es ucraniano y bueno, tiene familia dentro de Ucrania y eso, y decidimos pues poner por Instagram, pusimos eso, que ella, bueno, mi tía y yo vendríamos este lunes y dijimos vamos a recolectar cosas, sobre todo medicinas, bueno, pañales, comida. Salimos el lunes, vale, y estuvimos unas 30 y algo horas de camino y llegamos ante el taller. Vale. Hicimos noche en el coche y ayer estuvimos toda la tarde en un centro, bueno, de refugiados. Estuvimos repartiendo comida, bueno, repartiendo caldo sobre todo, y un poco ayudar a la gente. Y hoy, esta mañana, pues hemos ido otra vez al campo de refugiados en el que hemos estado. Hemos también visto un poco la situación, pero como estaba más controlado ahí, nos han dicho de venir aquí y así también, bueno, repartir un poco más a más gente. Esta recolecta de medicinas y alimentos, decías que pusiste un anuncio en Instagram, entonces la gente empezó a contactarte. ¿Cómo fue esta recolecta? Sí, nosotros pusimos una historia por Instagram y en pocas horas ya mucha gente quiso colaborar, tanto haciendo ellos la compra y nos lo daban, nos han dado ropa, familiares, amigos, de todo. Y también hay gente que nos mandó dinero. Y mi amigo es ucraniano, fuimos a supermercados a comprar y ya pues lo cargamos todo y ya pues vinimos para aquí. ¿Tu amigo está en Barcelona, entiendo? Sí, porque no ha podido venir. Vale, vale. ¿Y cómo han sido estos días aquí ayudando a los refugiados? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has vivido? A ver, pues da pena ver, bueno, a la gente que tenga que salir de sus países con una mochila. Y bueno, también la situación en la que están aquí, pues claro, a lo mejor hay
hay gente en una nave industrial, a lo mejor hay 3.000 personas tirados todos en camillas y pues sabe mal, pero bueno, si se puede hacer, aunque sea darle crédito a la arena, pues aquí estamos. ¿Qué te dice la gente una vez pues les entregas estos insumos, los medicamentos? ¿Qué te dicen? Bueno, te lo agradecen. Sí, sobre todo, bueno, si hay gente que tiene niños. Los niños supongo que es de lo más duro, ¿no? Ver a los niños pequeños. Sí, bueno, sobre todo eso, gente a lo mejor que aún ni sabe ni andar y lo llevan a cuestas y sí, es duro. También decías, bueno, lleváis este cartel que pone Barcelona que podéis llevar a 3 personas, ¿no? No sé si por el momento habéis encontrado a alguien o... De momento no. Sí que es verdad que hemos hablado con gente. Pusimos el cartel ayer porque, bueno, nuestra idea era eso, traer todas las cosas y ya aquí decidir si alguien puede venir, o ya no solo a Barcelona, sino de camino a Barcelona, puede ser en Francia, en Alemania, y sí, pero de momento no, pusimos el número de teléfono y de momento no nos han llamado. Finalmente quería preguntarte cómo valoras esta experiencia, cómo la describirías, ¿te lo imaginabas así? O... A ver, me podía hacer una idea por lo que he visto en la televisión, pero aquí afecta más. Tú lo ves y claro, en la televisión te pueden, o medios de comunicación, tú ves las cosas y dices, pobrecillos, pero tú lo vives y ya lo notas por dentro, es algo diferente. Era Xavier Blasco, voluntario español en Polonia, uno de los muchos que ofrecen un pequeño respiro a los ucranianos que huyen de la guerra desatada contra su pueblo. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.